guerrilleros, militares, dictadores de derecha y de izquierda, todos en América Latina hablan de Simón Bolívar. Observen estas imágenes. Lo que ustedes ven es el momento en el que el expresidente venezolano Hugo Chávez estuvo frente al féretro de Simón Bolívar. Se dice que hizo de alguna manera una exhumación, sacaron los restos y desde entonces se desató una especie de maldición, como la de Tutankamón, quizás, una historia que para muchos es solo una leyenda, pero está en el mundo de la política y en el mundo que nos rodea a nosotros aquí en Colombia, en Venezuela, en Perú y en Ecuador. Países bolivarianos todos, países todos liberados por Simón Bolívar. Esta noche los invitamos a conocer sus misterios. Nicolás Pernet, Rubiela Hernández, Estamos muy felices esta noche en Más Allá porque tenemos invitados que ustedes han visto a lo largo de este programa y un tema increíble. Les había dicho en la introducción, en el mundo de la política siempre se usa la imagen y el símbolo de Simón Bolívar como un libertador, pero también se ha utilizado por las guerrillas de izquierda. Incluso bloques paramilitares colombianos tenían el nombre de Simón Bolívar. También políticos de derecha de todo el mundo hablan de él. Hay una estatua de Simón Bolívar allá en el Central Park de Nueva York y también hay una imagen de Bolívar en Moscú. Es realmente una figura icónica, el libertador, pero al mismo tiempo un misterio. ¿Tenía hijos? No lo sabemos. No hay un descendiente directo de Simón Bolívar. Hay descendientes de la familia, lo vamos a conocer acá. También, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela creó la idea de una revolución bolivariana, una idea que se convirtió, tal vez para muchos, en una pesadilla y para otros en un ejemplo de resistencia. No vamos a hablar ni vamos a meterle política a esto, vamos a hablar del misterio, de los misterios que están alrededor de Simón Bolívar. ¿Cierto, doña Joana Arenas? Gracias por estar acá. Don Esteban Cruz, gracias por este nuevo capítulo de Más Allá. Como usted decía, vamos a hablar de ese Bolívar libertador, de esa obsesión que de alguna manera tenía Hugo Chávez con este personaje y también, por ejemplo, del Bolívar masón, ¿no? ¿Qué mejor que hacer este programa con una persona que ha investigado muchísimo sobre este personaje y es Nicolás Pernet, que además tiene aquí su libro que se llama Presidente sin pedestal. Bienvenido, Nicolás, gracias por acompañarnos aquí en Más Allá. Hola, Joana, muchas gracias por la invitación, a ti un gusto verte, a Esteban como siempre, a Rubiela. Y sí, tú, la palabra que usaste es correcta, la obsesión. Se puede decir que hay un gran nivel de obsesión desde la misma vida de Bolívar. O sea, hay que entender que desde que él ya era general y empezaba a liderar las guerras de independencia, ya se estaba creando el culto en torno a él, en gran medida estimulado por él mismo. Digamos que había un gran trabajo de incentivar la gloria de Bolívar desde que estaba vivo. Él creó un periódico, El Correo del Orinoco, que era conocido por publicar mentiras todo el tiempo. O sea, era bastante mentiroso. Siempre decía que estaba a punto de ganar la guerra, siempre decía que estaban huyendo los españoles para crear justamente ese estado como de opinión que fuera favorable a su causa. O sea que desde su vida ya empezó a labrar su pedestal y por eso quiero quitárselo en mi libro. Bueno, y también para acompañarnos con este tema está Rubiela Hernández, quien ha estado aquí con nosotros durante bastantes programas. Rubiela, bienvenida aquí a hablar de Simón Bolívar. Vale, Joana, Esteban, Nicolás, muchísimas gracias por la invitación y pues creo que han dado una introducción fantástica para decir por qué Simón Bolívar es un personaje tan amado
magnánime, de una parte muy clara y de mucha luz, puesto en los cuadros con laureles, casi al nivel de un semidios, pero también hay una parte de la gente que ha empezado a sacar como esas partes oscuras, esas partes que no son, digamos, las que se enseñan de historia en los colegios, esa imagen que nos enseñaron de Simón Bolívar en pues, toda nuestra educación, que ya hoy día está siendo cuestionada y que salen a la luz aquellos momentos que no precisamente lo dejan en un pedestal y no tan bien parado. Y a lo largo de este programa, prepárense porque durante todo este capítulo de Más Allá, y si nos está viendo en YouTube, van a ver cosas increíbles. La idea de que Bolívar tal vez sí tuvo hijos y estuvieron perdidos, o que tal vez no los tenía y era infértil y tuvo sífilis, que lo dejó de alguna manera sin poder tener hijos. Y este libro es el que les recomendamos esta noche, Presidentes sin pedestal. Lo tienen que tener, es el libro de nuestro invitado. Y aquí no solo se habla de Simón Bolívar, sino de muchos otros presidentes de Colombia que también tienen misterios. Estoy seguro que vamos a volver a hacer otro, pero con otro presidente. Por ahora, observen, por favor, pongan atención a esta nota donde les abrimos la puerta al misterio sobre los misterios, valga la redundancia, de Simón Bolívar. El padre de la patria, el libertador de 5 naciones, el símbolo de la independencia de América. La vida de Simón Bolívar estuvo rodeada de misterios. Una vida que se ha transformado en un ideal y en un emblema para millones de personas. Un símbolo que oculta su relación con órdenes secretas y grupos masones, inmersos en conspiraciones que cambiaron la historia entre penumbras. En la actualidad, médiums venezolanos invocan su espíritu que preside la llamada Corte Libertadora para limpiar la desgracia y ahuyentar a los poderes de la magia negra. Rituales que se efectúan entre las estribaciones del Monte Sorte en el pozo de la Corte Libertadora, a donde llegan miles de personas cada año para entrar en contacto con el espíritu de Bolívar. Creencias y rituales que muchos conectan con políticos y poderosos de América Latina. Al margen de estas manifestaciones, quedan muchos interrogantes a responder. ¿Por qué el Libertador no dejó descendencia? ¿Por qué no pudo cumplir su sueño de unir a Latinoamérica bajo una sola bandera? ¿Existe la maldición de Bolívar? Muchas preguntas que vamos a tratar de resolver hoy en este programa con nuestros invitados, pero antes quiero contarles que a través de Twitter, en nuestra cuenta oficial @redmastv, ustedes van a encontrar ahí un mensaje en el que pueden participar para tener este libro, Presidentes sin pedestal, de nuestro invitado Nicolás. Así que vayan, busquen ese mensaje, ahí están todas las indicaciones y empiecen a tuitear con nuestro numeral de hoy, que es Bolívar más allá. Y quiero empezar, Nicolás, precisamente hablando de esa figura de Simón Bolívar. Ya hacíamos una introducción sobre el tema y hablábamos de esa figura enigmática, ese libertador, de, como nos decía Ruby, lo que nos enseñan en el colegio, de ese gran personaje. Pero ¿fue Simón Bolívar realmente un libertador o un dictador? ¿O es una mezcla de esas dos líneas? Bueno, fue un militar que en la parte, digamos, final de su carrera llegó a ser muy exitoso como militar y a ganar muchas batallas que justamente aseguraron la independencia del continente. Pero hay que decir que durante buena parte de su carrera fue un militar desastroso, digamos que perdió tantas como las que ganó. Así que si lo hubiera muerto, por ejemplo, en el 15, que lo quisieron matar, o en el 28, tal vez sería recordado de un modo diferente. Pero como empezó realmente su carrera militar fue más por su riqueza que llegó a su posición. Él es enviado por la Junta de Caracas a Londres a buscar apoyo para la revolución de América y de Venezuela.
y él termina yendo es porque él puede pagar su tiquete hasta Londres. O sea, él se compró su puesto dentro de ese proyecto de la Junta de Venezuela, porque era un hombre muy adinerado, o sea, una riqueza realmente enorme en Venezuela. Inclusive él, cuando muere uno de sus tíos, para recibir su parte de la herencia, tiene que jurar ante el obispo de Caracas fidelidad al rey de España para siempre. No tiene ningún problema en jurar la fidelidad para recibir la herencia, y después también no tiene problemas para también olvidar ese juramento y combatir al rey de España. O sea que realmente fue un oportunista que, como muchos hombres de la historia, supo estar en el momento adecuado, en el lugar indicado, y hacer ciertas movidas para pasar a la historia. Pero yo no creo en la bondad intrínseca de Bolívar ni en su espíritu magnánimo per se. Creo que todo fue producto de las circunstancias y que él supo cómo moverse para acomodarse a ellas. Hay una cosa que quiero preguntarle a Rubiela, y es el poder del simbolismo o del nombre Bolívar. Tenemos un departamento en Colombia que se llama Bolívar, tenemos un país que durante la colonia era el Alto Perú, que hoy se llama Bolivia, y se llama Bolivia porque es como el nombre en honor a Bolívar. Y si vamos, la moneda de Venezuela se llama Bolívar. Hay en todos los lugares de América Latina un barrio que se llame Barrio Simón Bolívar o Barrio Bolívar. Es un símbolo muy fuerte, ¿no? Y nos va marcando, y como que ese personaje se va disolviendo y se va convirtiendo en el símbolo. ¿Qué tanto cree usted que hay entre ese símbolo y la realidad? Porque todos somos humanos, ¿no? Bolívar debió haber tenido enfermedades, Bolívar debió haber tenido accesos de furia, Bolívar debió haber ser malvado un día, bueno el otro, porque somos seres humanos, pero queda disuelto esto en este símbolo que Ciudad Bolívar, el país Bolivia, un montón de cosas más. Pues es que de hecho se vuelve parte de nuestra identidad, y hay algunos grupos de la población a donde si uno llegase a decir, no, mire que no era tan bueno, pues por supuesto que lo satanizan, porque Bolívar tiene esa connotación de ser un semidios, o sea, casi que hay lugares que son sagrados porque está la estatua de Bolívar. De hecho hay un lugar en Venezuela en donde leía con mucha curiosidad que las mujeres no pueden ir con los hombros descubiertos, casi como en Jerusalén, en la parte del muro sagrado. Igual pasa aquí, porque pues es que es algo como que está por encima, es sublevado, y creo que al bicentenario, cuando sucede, digamos, que toda esta retoma histórica y pues la obsesión de Chávez por estar hablando de Bolívar, pues se retoma como ese sentimiento de somos naciones hermanas, estamos unidos bajo la misma causa libertadora, y se ha repetido tantas veces eso que se volvió digamos que una mentira que todo el mundo habla de manera natural, está en los libros para ser referenciada, pero lo cierto es que era un ser humano, como bien decía Nicolás, que fue muy oportunista en muchas cosas, que además hizo cosas que son bastante reprochables con los españoles que estaban aquí, que incluso ni siquiera estaban peleando con él, sino simplemente él los mandó matar, la manera en que mandó matar a muchos de ellos, la manera en que se aprovechó de personas españolas que estaban enfermas y las mandó matar. O sea, hay una cantidad de cosas y de sombras en la historia, como siempre, ¿no? Nos cuentan solamente la parte de la historia que es conveniente para algunos, pero desconocemos las sombras de esa historia. Lo mismo le pregunto a Nicolás. Y es que Bolívar se volvió un símbolo, ¿no? Está la Plaza de Bolívar de Bogotá, sí, y muchos más, pero lo que dice Rubiela, para llegar allá, la historia también oficial ha borrado muchas de las cosas que usted presenta en el libro, ¿no? Sí, de acuerdo. Digamos que desde, como decía ahora, desde la época misma de la Guerra de Independencia, se crea el culto a Bolívar justamente también para incentivar que la gente entre al ejército. O sea, cuando ven el héroe peleando, quieren hacer parte del ejército. Y como somos pueblos de larga tradición, muy católica, muy creyente, siempre tenemos esa visión metafísica del mundo, inclusive desde la misma independencia. Recordemos que cuando en la Junta de Venezuela, de Caracas se crea, es un día Jueves Santo del año 10. 2 años después hay un terremoto que destruye buena parte de Caracas, justamente un Jueves Santo. Y ya desde ahí la gente empezó a asociar poderes como un castigo divino en contra de la independencia, y es ahí que Bolívar se lo encuentra a un cura por la calle diciendo que vamos a enfrentarnos a la naturaleza y se opone a nosotros. O sea que ya desde ahí se crea la idea de que él se opone inclusive al designio de Dios que estaba castigando a Caracas por su junta. Entonces digamos que todo eso es muy evidente que muy pronto todas esas acciones humanas
se empiezan a convertir en leyendas semidivinas, como decía Rubiela, desde el mismo comienzo. Y ya después de eso, la gente llegaba a decir que era capaz de dormir mientras cabalgaba, que nunca descansaba, que nunca dormía. Y cuando lo veían, era un tipo muy flaquito, más bien tirando como a bajito. Para la época, la gente que va a ver su cama en Santa Marta se impresiona por el tamaño de cómo murió de chiquito. Entonces realmente fue alguien que, si uno le quita todo ese maquillaje, toda esa la pompa histórica, queda un ser bastante normal, tirando, como decía ahora Rubiela, a un poco sanguinario y oportunista y aprovechado también. Y precisamente, Nicolás, esto es algo que vemos en casi que todos los personajes políticos y militares en la historia del mundo. Dentro de toda esa investigación que usted realizó, ya ahí nos contaba algo de esas leyendas que se crearon alrededor de Simón Bolívar. Para usted, ¿cuál fue la más curiosa? Porque su libro tiene un poco también de sátira precisamente con esos personajes. Bueno, digamos que justamente esta idea de gran militar se puede cuestionar bastante. Buena parte de los triunfos de Bolívar se dieron por su capacidad de engañar. De hecho, justamente la batalla de Boyacá es una maniobra militar en la que él primero está luchando en el pantano de Vargas, que todos conocemos, y él de hecho da por perdida la batalla. O sea, él estaba a punto de renunciar y de retirarse de la contienda, y es ahí que llega la escena heroica de Juan José Rondón diciendo que faltan los lanceros por pelear y que salvan la patria, todo esto. Pero lo que la gente olvida es que estaba a punto de rendirse Bolívar, o sea, realmente se estaba rindiendo. Y después que ganan esa batalla, lo que hace es un recorrido nocturno para tomar Tunja por sorpresa, y es ahí donde ya tienen que cruzarse en la batalla de Boyacá para llegar a Santa Fe. Quiero decir, esta, digamos que es la gesta más heroica de Bolívar. Se basó primero en la casi derrota del pantano de Vargas y luego en el engaño y en cómo hacer una acción secreta para tomarse Tunja. Entonces realmente digamos que esa idea del guerrero que nunca es derrotado, que siempre triunfa y que gana siempre, múltiples eventos en su vida militar demuestran que a veces ganó por la ayuda de otros o justamente por su capacidad de engañar, no por su gran valor militar siempre. Y finalmente casi siempre es recordado, es por eso, ¿no? A él se le recuerda es por ser el gran estratega militar, y casi que todas las imágenes que se venden de él es precisamente por su gran estrategia, que era un gran estratega, pero cuando uno se pone a investigar más allá en la historia se da cuenta que eso, por lo que tanto lo han ensalzado, realmente tiene mucho de suerte y mucho de ayuda también. Como todo en la vida, como todo lo que hacemos los seres humanos. Y para que ustedes conozcan más, está el libro de Nicolás Pernet, ya lo hemos mencionado muchas veces, Presidente sin pedestal. Yo ya leí gran parte del libro, me falta terminarlo, lo voy a terminar. Y por favor, si lo quieren tener, tuiteen ya, vayan a Twitter y escriban con el numeral Bolívar más allá. Bolívar más allá, numeral Bolívar más allá. Entre más tuiteen con Bolívar más allá, más oportunidades tienen de ganárselo y se lo llevamos a la casa solo aquí en Red Más. Ya volvemos, se les quiere. Regresamos aquí a Más Allá porque hoy ustedes pueden tener este libro, Presidentes sin pedestal, de nuestro invitado de hoy, Nicolás Pernet. ¿Y cómo lo pueden hacer? Muy fácil, van a Twitter, buscan @RedMásTV, ahí hay un anuncio, un tweet que les dice cuáles son las indicaciones para que ustedes puedan obtener este libro, que se va a enviar hasta su casa en cualquier lugar de Colombia con el numeral Bolívar más allá. Pero ahora vamos a seguir con una de las incógnitas que planeamos en este programa desde el inicio, y es si Simón Bolívar tuvo o no descendientes. Si existe un misterio acerca de Simón Bolívar, es el hecho de que no haya descendencia. Para explicar esta extraña situación, algunos historiadores sugieren que Bolívar pudo haber sido infértil, aunque no hay evidencia concreta para apoyar esta teoría.
Otra teoría sugiere que Bolívar podría haber contraído una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis o fiebres, que pudieron dejarlo estéril. Sin embargo, tampoco hay evidencia concreta que indique que haya sufrido este tipo de males. Algunos otros aseguran que dedicaba su tiempo a la política y la guerra, mostrando una faceta asexual. En contra de esta hipótesis, se sabe que el Libertador tuvo una nutrida vida amorosa. El 26 de mayo de 1802, siendo muy joven, Bolívar se casó con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, quien murió de fiebre amarilla el 22 de enero de 1803, apenas unos meses después de la boda, produciéndole un gran dolor emocional. Según el escritor Edgar Bastidas Urresti, Bolívar tuvo 17 parejas, mientras que Luis Perú de la Croix confesó que había tenido hijos ilegítimos. En la actualidad, Michael Capello es uno de los últimos descendientes reconocidos de la familia de Bolívar, ya que hace parte de la sexta generación en línea de la familia del Libertador. ¿Por qué Bolívar no tuvo hijos? Y si los tuvo, ¿qué fue de ellos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. ¿Bolívar tuvo hijos, sí o no? Es un misterio. Hasta el día de hoy no sabemos. Se habló mucho. Hay historiadores como el que vimos, que durante los años 80 escribieron libros incluso que hablaban de los hijos de Bolívar y llegaron a decir que él había tenido una suerte de amantes en sus viajes a Europa, cuando estuvo en Europa, y que ahí se habría incluso emparentado con el pintor Paul Gauguin. Es una de las teorías. Otra, que tuvo hijos por todas partes y los dejó regados y nunca los quiso reconocer, y que las esposas muchas veces preferían no decirlo porque les daba miedo que los buscaran y los mataran los enemigos del mismísimo Simón Bolívar. Otros dicen incluso que era infértil o que había contraído alguna enfermedad de transmisión sexual que con las fiebres le hubieran producido que fuese estéril. Y hay unos más que yo no creo en eso, pero pues ahí se suelta la idea de que era o asexual o incluso hasta homosexual, que no creo, pero hay teorías, hay gente que dice Bolívar era homosexual y por eso no tuvo hijos. Nicolás, usted es historiador, ha escrito libros sobre esto, yo también soy historiador y realmente para los historiadores eso es una curiosidad, pero más allá de una curiosidad si tuvo o no hijos, sí es muy extraño porque San Martín, Santander, todos ellos dejaron descendencia que además fue muy importante con el tiempo porque de ahí vienen políticos del siglo XIX y militares y presidentes muy famosos que van a cambiar la historia. Bolívar no dejó un heredero, digamos, un heredero de sangre que hubiera seguido esa línea. Distinto hubiera sido, ¿no? Si yo digo soy el hijo de Bolívar, hubiera podido seguir siendo político o presidente. Claro, pues ya se parece mucho a la historia de los emperadores o reyes que mueren sin dejar descendencia y que se desesperan por tener hijos, varones y hasta matan esposas para poder divorciarse. Todo lo que siempre pasa con las monarquías. En el caso de Bolívar fue así y él intentó dejar hijos políticos, digámoslo así, darle su bendición por ejemplo, Antonio José de Sucre para que fuera su descendiente político. Primero fue Santander, pero después se peleó con él y después fue Sucre, pero lo mataron, un poco también siguiendo esta misma tradición política de que si no tengo hijos biológicos, trato de que sean hijos por el lado más bien político. Yo creo que en el caso de Bolívar, como muestra la nota, no hay hijos probados, digamos, que lo que hay que vencer es el hecho histórico de que no tuvo hijos. Y yo diría que es muy posible que su estado de salud o la infertilidad influyera en no tener hijos. Sin duda tuvo muchas amantes, pero no hubo realmente una descendencia. Empezando por su esposa legítima, la cual murió pocos meses después de casarse sin estar embarazada. En lo cual ya dice que tal vez, porque en esa época obviamente la noche de bodas era para concebir el primer hijo y buscarlo de una. Y no llegó a quedar embarazada en los meses que estuvo casada con él, o sea que de pronto ahí hay un primer indicio. Luego, cuando él le habla al francés Luis Perú de la Croix y le dice que
tiene pruebas de que no es infértil. Yo lo veo más como él defendiéndose de los rumores que ya existían en su época que decían, Bolívar no tiene hijos, y que también era como una forma de por debajearlo, de mostrarlo como alguien débil porque no tiene hijos, que puede ser también como una manera de socavar su fuerza militar. Entonces digamos que las teorías suenan muy divertidas, que fue el papá de Flora Tristán, que fue el abuelo de Gauguin, que tuvo hijos por toda América. Yo diría que las pruebas muestran que no, e inclusive cuando él muere deja un testamento donde le deja su dinero muy claramente a los parientes, las hermanas, los sobrinos, y no menciona ningún hijo. Así que yo creo que ahí están las pruebas, y rebatirlas es difícil, no es imposible, pero yo no he encontrado pruebas que realmente me hagan cambiar de opinión. Y yo quiero preguntarle a Rudy qué piensa de este caso, uno, y dos, quién era el personaje que veíamos en la nota, ese famoso descendiente de Bolívar, que además le entregan un documento en el que avalan precisamente que hace parte del linaje de esta familia. Bueno, pues para empezar quisiera decir que en efecto, como estamos viendo, Bolívar es un personaje tan mítico que pues es apenas normal que salgan una cantidad de historias, como que ninguna mujer se le resistía. Por ejemplo, en la historia dicen que no era tan atractivo, pero que con la sola mirada ninguna mujer le podía decir que no. Eso ya hace parte, por supuesto, del velo que hay generado alrededor de él, y pues en efecto hay investigadores que dicen que tuvo un hijo en Bolivia, que tuvo un hijo en Santander, que con la francesa. Algunos han llegado incluso a rastrear la línea familiar. Algunos también dicen que tenía muchas relaciones sexuales con mujeres de muy baja condición, que las mandaba a buscar muy bonitas, pero que no los metieran como en problemas, y pues tal vez de allí también viene la mitificación de decir, dejó muchos hijos regados, pero no quiso responder por ninguno. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tomar partido y decir, sí, no, yo creería que es posible, pero en este momento de nuestra vida, y a medida que pasa el tiempo, pues va a ser mucho más complejo llegar a un rastreo y decir con una prueba contundente o fehaciente, sí, soy hijo, soy descendiente de Bolívar, por lo menos por la línea directa de su paternidad. Ahora bien, el personaje que mostraban ahorita, que es Michael, se me olvidó el apellido, él es descendiente de la familia de Bolívar. Dice que tiene los documentos, que tiene todo probado. Por el lado de la hermana de Nepomuceno viene toda su línea familiar, hicieron como todo el rastreo Michael Capello, con todo el rastreo, y pues ahorita están moviendo ese nombre de Bolívar para retomar causas sociales y otro tipo de proyecto que tienen que ver con la primera infancia de Colombia y Venezuela y ese tipo de cosas, pero pues él es muy orgulloso. Me llama mucho la atención que en las entrevistas dice, soy descendiente de Bolívar y no pienso discutirlo ni probarlo con nadie. Entonces ahí ya hay una duda. Ya abre el debate. Claro, abre el debate, porque pues si es así, pues no tendría ningún problema en mostrar los documentos que dice que tiene, ¿no? Pero igual él asegura que es parte de la línea familiar, y están usando un poco el nombre de Bolívar para empezar, pues ojalá, causas sociales que de verdad funcionen. Nos vamos a comerciales, pero antes de eso les quiero mostrar dos libros. Uno es este que nos envía Penguin Random House, Otra historia de Colombia. Se lo recomendamos muchísimo. Hablábamos con Nicolás de Felipe Arias antes de comenzar el programa. Se lo regalo a doña Rubiela. De Matías Godoy, también un libro, una novela que nos trae Penguin Random House y que nos trae John. Ese se lo regalo aquí al señor Nicolás Pérez para que se vaya a la casa. Y ustedes les regalamos otra. Esta, solo tiene que entrar ya mismo a Twitter y tuitee Bolívar más allá. Busque cuál es la información en @redmastv. Pero entre más tuitee, entre más hashtag ponga de Bolívar más allá, más fácil lo puede tener en su casa. Y aquí no solo hay historias de Bolívar, sino de muchos más. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de Simón Bolívar. Ya viene otro tema, vamos a hablar más adelante, espérelo, sobre la llamada maldición de Bolívar, que dicen que es una leyenda, que está rodeada de misterio, que es haber sacado los huesos mismos de Bolívar y cómo murió mucha gente alrededor, incluyendo Hugo Chávez. Pero antes de hablar de eso, hay otro misterio que es brutal, que tiene que ver con algo que a mí me parece increíble, y es que Bolívar hacía parte de una organización ocultista, una organización histórica, la masonería, los francmasones, que muchos vinculan con las conspiraciones mundiales, y muchos dicen que él hizo parte de esa conspiración que acabó con el imperio español en América, ¿no?
Y vean esta nota y ya Nicolás Pernet y otros de nuestros invitados, Joana Arenas y también Rubiela Hernández, nos van a hablar del Bolívar masón. Observen. Uno de los misterios que rodea a Simón Bolívar es su vinculación con la masonería y el ocultismo. Algunos aseguran que el uniforme del Libertador exhibía símbolos masónicos y formas ligadas a logias europeas y americanas. 33 hojas doradas, 33 botones, uno de los números maestros de la masonería, y estrellas de 5 puntas que recuerdan el sello de Salomón en la masonería, que se utiliza para representar la unión de lo divino y lo humano en las órdenes herméticas. También se ha señalado que Bolívar utilizó muchos de los ideales y valores de la masonería en su lucha por la independencia de América Latina. Bolívar abogó por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y promovió la educación y el conocimiento como medios para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de América Latina, fue un masón destacado en su tiempo. Miranda era miembro de la Gran Logia de Inglaterra y se sabe que mantuvo correspondencia con muchos líderes masónicos de la época. Antonio Nariño, otro importante líder de la independencia en Colombia, también fue masón. Nariño fundó la primera logia masónica en el país y también participó en la creación del Gran Oriente de Colombia, una logia poderosa y hermética que gobernó al país entre las sombras. A pesar de la información, la posible relación de Bolívar con la masonería y los símbolos ocultistas sigue siendo un tema apasionante para aquellos interesados en la historia, el misterio y las teorías conspirativas. ¿Qué más se oculta detrás de todo esto? En Más Allá abrimos la puerta de lo oculto. Pues sí, son muchas las teorías conspirativas que hay alrededor de la imagen de Bolívar como masón. Lo cierto es que hace algunos años fuimos de este programa de Más Allá hasta la Gran Logia de Colombia, donde nos dejaron ingresar para hablar con su líder y que nos contara un poco acerca de cómo funcionan ellos, y efectivamente una de las imágenes que podíamos ver ahí es del cuadro que tienen allí en esa logia de Bolívar. Y ellos, por supuesto, plantean que él hacía parte de esa logia. Nicolás, yo quería preguntarle cómo llega Bolívar a ser parte de este grupo hermético que pues muchas personas lo llegan a calificar incluso de hacer rituales extraños, de manejar algunos hilos del poder también. Sí, bueno, como mencionaban ahora, la masonería en Colombia ya está desde la generación de Nariño, y Nariño es mucho mayor que Bolívar. La gente tiende a agrupar todos los próceres como una bolsa. O sea, Nariño era mayor que Bolívar y que Santander por varios años. O sea que ya había, digamos, la corriente de la tendencia a ser parte de estos grupos. Entonces, cuando ya llega Bolívar a la adultez, digamos que es una manera de acercarse también al poder. Como tú decías, los masones tienen rituales, tienen ritos internos, pero también manejan rituales de poder, sobre todo la idea de cómo mover las intrigas políticas dentro de ellos. Así que para Bolívar, que empieza justamente esa carrera ambiciosa y oportunista, creo que hacer parte de la masonería era también una manera de insertarse en el lugar de las decisiones políticas. Dicen que se inició tal vez con Miranda en Londres, o tal vez antes en París cuando estuvo de visita, pero lo más probable es que fue en Europa que ingresó en alguna logia, y que después justamente esas logias, como se dedican a muchas intrigas políticas, son las logias masónicas en torno a Santander las que van a empezar a oponerse a él en el 28 y también van a planear su asesinato. O sea que es muy posible que dentro de esas logias masónicas santanderistas sobre todo es que se planeara la noche septembrina donde casi lo matan. Y es por eso que después Bolívar también prohíbe en el 28
las sociedades secretas en Colombia, justamente porque ya sabía que se estaban yendo era en contra de él. O sea que realmente sí es una secta que puede ser escabrosa, pero por las dinámicas políticas que maneja tan terribles como el magnicidio incluido. Yo quería preguntarle a Nicolás rápidamente, antes de ir con Rubiela, muchos historiadores han hablado de que las logias herméticas, las logias masónicas, aprovecharon la debilidad que hubo en España con la invasión de los franceses para urdir un plan en toda América Latina secreto de crear las independencias. Y que todos los líderes, extrañamente la independencia, San Martín, los mexicanos, hasta los pequeños, los de Honduras, todos eran masones. Que hubo una, de alguna manera, coordinación, con una especie de conspiración. ¿Usted piensa que eso es posible? Sin duda, la masonería viene de digámoslo, las tendencias políticas liberales de Europa. Se da en Inglaterra, se da en Francia y luego se da en América Latina. O sea, es como una gran época de transformaciones políticas y no es casualidad que todos sean masones, o sea que sí hay una comunicación y sí hay como unos saludos, digámoslo, históricos masónicos que ponen de acuerdo a toda la comunidad. Sin duda, digamos que no solamente la independencia, toda la revolución política del siglo XVIII en Europa y América tuvo que ver con masonería. Y bueno, ya le quería preguntar rápidamente a Rubiela. Esto de las sociedades secretas es muy atractivo, ¿no? Porque la gente dice, no, están los Illuminati, los no sé qué más. Pero realmente sí, estas órdenes se llaman herméticas porque guardan secretos. Y se piensa que Bolívar en secreto tenía reuniones y se hablaba con todos ellos, pero al final, como dice Nicolás, terminó prohibiéndolos. O sea, es algo muy extraño. Por eso muchos debaten, no, Bolívar no era masón porque vea que los persiguió al final. ¿Usted qué piensa? Pues es que lo que pasa es que hay ahí toda un intríngulis que uno podría estar rastreando. Incluso se dice que la sociedad en la que Bolívar empezó a participar fue la que le inculcó la idea de que él podía movilizar todo el tema de la independencia y que le ayudó a conseguir los recursos a través de Inglaterra. Entonces, ahí hay muchas cosas que pues bueno, están ahí que se pueden leer, pero difícilmente comprobar. Y Bolívar sí tenía esa doble cara, ¿no? Porque pues perteneciendo a las sociedades secretas, él siempre se presentó como un ser supremamente católico, creyente. De hecho, en el Pantano de Vargas hay una placa muy grande que dice que cuando sintió que ya la batalla estaba perdida, él se encomienda a la Virgen de los Tiesticos, dice ahí, porque no se acordaba que era la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, lo ponen allá todo mítico con el tema religioso, pero lo cierto es que sí hay alguna asociación con el tema de las sociedades secretas, con cómo ellos de alguna manera le ayudaron a impulsar la gesta independentista y cómo también luego trata de tapar eso y al final de la vida se cree que nunca hizo parte de ellos. Muy importante esto porque generalmente la gente piensa que cuando se habla de masonería es solamente de los rituales y cosas extrañas que hacen, pero más allá de eso es realmente el poder que pueden tener estas sociedades para de alguna manera controlar o manejar los hilos del poder. Pero bueno, nos vamos a comerciales con este libro, ya se los hemos anunciado durante todo el programa, Presidente sin Pedestal. Es muy fácil, si lo quieren vayan a Twitter, @RedMásTV, busquen el mensaje con las condiciones para que lo obtengan y sigan, por supuesto, ahí enviando sus comentarios con el numeral de hoy que es Bolívar más allá. Ya regresamos. Continuamos en Más Allá. Un saludo a todos los que nos ven en América Latina, en Europa, en Iberoamérica. Nos ven muchísimo en Palma de Mallorca. Un saludo grandísimo. Gracias a la gente de Honduras, Guatemala, Nicaragua. Siempre hablo de Centroamérica porque los queremos mucho, pero también nos saludan de Bahía Blanca, Lili Fortaleza. Aquí en Colombia también hay un montón de seguidores. Bueno, un saludo a la gente del Cauca también, aquí en Colombia, en Cali, todos que están por allá. Hay algo que realmente estaban esperando muchos, que tiene que ver con la maldición de Bolívar, que se parece muchísimo, lo digo, a la maldición de Tutankamón, que fue inventada en parte, realmente fue una invención de un escritor como Arthur Conan Doyle. Quiero que vean este video en el que se menciona cómo la mayoría de las personas importantes que estuvieron durante la exhumación que hizo Hugo Chávez Frías de los restos de Bolívar terminó muriendo trágicamente. Si existe una historia repleta de misterios en Latinoamérica, es la llamada maldición de Simón Bolívar.
Todo empezó la madrugada del viernes 16 de julio de 2010 en Caracas, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez exhumó los restos mortales de Simón Bolívar, 200 años después de su fallecimiento, pues creía que había sido asesinado mediante envenenamiento. Extrañamente, la mayoría de los presentes murieron pocos años después de la apertura del sarcófago. El primero en fallecer a causa de la denominada maldición fue el diputado de la Asamblea Nacional Luis Tascón, quien perdió la vida en agosto de 2010 por un cáncer de colon. Días después de ese hecho murió Alberto Müller, un general retirado e importante líder del Partido Socialista Unido de Venezuela. El tercero en la lista fue el exgobernador del estado Guárico, William Lara, quien falleció en septiembre de 2010 en un accidente automovilístico. En 2011, las muertes continuaron y a inicios de ese año perdió la vida una de las más impetuosas activistas del chavismo, Lina Ron, a causa de un infarto al miocardio, resultado de una enfermedad coronaria. El quinto fallecido fue Claude Osvaldo Rusián, quien para el momento de la exhumación se desempeñaba como Contralor General. Rusián murió en cuidados intensivos en La Habana, Cuba, tras 2 meses de tratamiento a un accidente cerebrovascular en 2011. Finalmente, la lista de la maldición fue el mismísimo Hugo Chávez, quien falleció tras una larga lucha contra un cáncer el 5 de marzo de 2013. Asimismo, la mayoría de los actores colombianos que representaron al Libertador durante los años 80, como Óscar Montoya y Luis Fernando Montoya, sufrieron terribles desgracias. Esta es una historia que llama mucho la atención porque, como veíamos en la nota, fueron muchas las personas que estuvieron presentes en ese momento de la exhumación del cadáver de Bolívar, que luego, curiosamente, resultaron falleciendo. Y luego también hay al final de esta nota unos actores colombianos que interpretaron a Bolívar y que uno se creó tanto ese personaje que terminó incluso un poco loco después de haberlo interpretado. Pero Nicolás, yo quisiera que empezáramos con el tema de la muerte de Bolívar, porque ya eso en sí es todo un misterio. ¿Qué es lo que pasa realmente con ese momento? Bueno, Bolívar muere en el año 30 y durante mucho tiempo fue una incógnita de por qué murió. Su médico, el médico que la atiende en Santa Marta, Alejandro Reverán, dice que fue por tuberculosis, pero después se pone mucho en duda esto porque Reverán era un médico bastante, digámoslo, amateur, y luego surgen otras teorías sobre otras enfermedades que pudo tener, la sífilis, la tisis, e inclusive se llega a hablar de la posibilidad de que fue envenenado. Esa teoría ha ganado mucha fuerza y en parte también todo lo que hizo Chávez con los restos fue para tratar de encontrar esos restos de arsénico en los huesos que demuestren justamente que sí fue envenenado. Digamos que yo al respecto digo que no descarto la posibilidad del homicidio, porque para empezar a Bolívar lo querían matar desde el 28, o sea, lo quisieron matar. Y en el 30 además matan también a Sucre, su hijo político, y en Bogotá y hay un golpe de estado de Urdaneta para tomar el poder que era bolivariano. O sea, quiero decir, sí hay un momento histórico en donde los neogranadinos, Santander y los aliados sí quieren librarse de los bolivarianos en general, desde Simón Bolívar hasta los posibles herederos políticos. Así que sí hay motivaciones para matarlo, como también lo han mostrado historiadores colombianos, William Hernández y otros. Así que, digamos, yo sin poder asegurarlo diría que no descarto la idea de un magnicidio. Por eso es que Chávez hace todo este circo y todo este show como una manera también de mostrarse como el vengador de Bolívar y como el que va a decir la verdad, y luego pasa todo lo de la maldición
de Bolívar, aunque realmente en Venezuela la maldición bolivariana es la que Chávez y Maduro le pusieron a todo el país, que la gente se muere no es por la maldición de Bolívar, sino por la falta de hospitales. En ese sentido creo que digamos que el peligro de Bolívar más que todo es que los tiranos de izquierda y de derecha siempre lo han usado como su soporte simbólico, o sea, Rojas Pinilla, Laureano Gómez, Chávez. Digamos que cuando un político invoca a Bolívar ya hay que ponerse nervioso, diría yo. Esa es la maldición. Y precisamente, Rubiela, quisiera que usted nos hablara un poco de esta maldición, porque realmente es muy curioso, ¿no? Decíamos desde el inicio, Chávez se obsesiona con este personaje, exhuma el cuerpo, pero finalmente, pues para tratar de asegurarse de que fue envenenado, pero finalmente estos estudios no dieron ningún tipo de resultados, y lo que empieza a ver son una cantidad de muertos alrededor de las personas que estuvieron presentes ese día en la exhumación de ese cadáver. ¿Qué puede analizar Rubiela de esta situación? ¿Una casualidad o realmente existe la maldición? Bueno, es que Hugo Chávez estaba bastante obsesionado al punto que a veces tenía reuniones solo y pedía la comida para él y para Bolívar, porque según él Bolívar le hablaba, tenía conversaciones con él y le daba consejos aparte. El análisis que hacen detrás de la exhumación de Bolívar, que pues por un lado se toma como que estoy haciendo mover campanas para que no se note todo lo que está sucediendo en Venezuela, que ya era bastante grave, y entonces el hecho de desenterrar a Bolívar como que puso el foco en esta noticia y no en lo que estaba pasando detrás de ello, una parte, pero también lo otro es que he sabido que Chávez tenía bastantes vínculos con la santería, y de que realmente la razón por la que terminan desenterrando a Bolívar es porque él quería hacer un rito palero. Hay algunas denuncias que dicen que cuando se hizo la exhumación no tuvieron el cuidado suficiente, incluso se ve en la grabación cómo se cae uno de los dedos del Libertador al piso, o sea, como que fue una cosa ahí como muy rápida, y que tomaron huesos más allá de lo que realmente se necesitaba para la muestra, es lo que dice. Se supone que el rito que hace Chávez es para obtener el poder que tenía el Libertador, pues ya de hecho lo nombraba, lo ponía por delante dentro de todo el tema político, pero él quería el poder espiritual. Llegar a decir que hay o sea, evidentemente algo sucede, puede ser casualidad, hay una correlación allí, pero lo cierto es que Chávez ya al final de su mandato y en el momento en que todo ya estaba un poco salido de las manos del mismo, empieza a desviar la atención con todo este tipo de cosas, y pues está por supuesto la fuerza que le da el mismo pueblo venezolano, que también en gran medida es practicante de este tipo de ritos y que se ve validado a través de pues un líder que está allí haciendo esto mismo, pues por supuesto que eso antes lo que hace es que muchos siguieran siendo más adeptos de él. Bueno, Rubiela, realmente es impresionante todo esto de lo que hemos hablado, de esta maldición de Bolívar. Nos faltó hablar de los actores, algunos que dicen que se volvieron locos. Incluso hay una película que se llama Bolívar soy yo, protagonizada por un actor muy famoso en Colombia, que es Robinson Díaz, en la que el personaje principal es un actor que se vuelve loco, obsesionado por Bolívar. Y hay muchas historias más, lo que usted decía, que se robaron los huesos, que ese momento los huesos están enterrados con Chávez, que Maduro tiene un crucifijo con los huesos de Bolívar. Hay un montón de historias, pero ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos, tal vez otro día, denos like y si nos está viendo en YouTube, pues bueno, síganos viendo y les hacemos otro programa. ¿Quieren ver otro programa parecido? Díganos ahí, con el numeral Bolívar más allá, de pronto se gana este librazo. Bueno, Joana, llegamos al final. Don Esteban, sí, muy corto el tiempo para hablar de todas estas historias, pero sí, seguramente la gente va a quedar ahí un poco intrigada y querrán saber más de todos estos temas de misterio y de brujería detrás de Simón Bolívar. Podemos hacer otro programa de eso, porque lo que nos contaba Rubiela tiene muchísimo más que contar sobre estas historias que los venezolanos, por supuesto, siguen creyendo en ellas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias por estar acá. Bueno, con mucho gusto. Y la idea de Bolívar sí creo que es un ejemplo de cómo se mezclan dos temas muy de América Latina. La idea del caudillo, casi que el tirano, y también lo de la creencia popular en el poder metafísico y en la magia. Y por eso es tan fascinante como personaje.
Muchas gracias, Rubiela. A usted que está escribiendo un libro, ya después sabremos cuál, y cuéntenos dónde la buscan y gracias. Bueno, pues no, gracias a ustedes por la invitación, por un tema tan interesante. Como nos dimos cuenta, hablamos muy rápido, muy rico y se pasó el tiempo muy rápido. Me encuentran como Ruby Investiga, tanto en Instagram como en Twitter. A ustedes los queremos mucho. Ya no les puedo decir nada más, sino que por encima de todo, cuídense, quiéranse, pásenla bien. Solo hay una vida. Bolívar ya no está, pero estamos nosotros. Ámense y sean libres con ustedes mismos y sean honestos. Nos vemos dentro de 8 días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.